Hey mi gente, ¿qué tal? Te saluda Dante, graficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a continuar con todas las maravillas de la AI o inteligencia artificial, y el día de hoy vamos a ver cómo podemos crear en este caso lo que serían prompts para lo que tiene que ver al momento de generar imágenes, ¿sí? Es decir, cuando nosotros queremos crear imágenes que sean únicas, que no sean repetidas, que nadie lo pueda ver en ningún otro lugar, entonces nosotros ahí lo vamos a poder crear, y para eso es necesario que nosotros lo hagamos dando las instrucciones o los prompts detallados, precisos, de acuerdo a lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces para esto vamos a utilizar esta extensión que se llama iPerep, en este caso ChatGPT Prompts, ¿sí? Que ahora otra vez le volvieron a cambiar el nombre, ¿no? Estaba luego con Premium, luego salió una notificación y a la final creo que se van a quedar así mismo como lo ves. Entonces, bueno, es así como se llama esta extensión. Entonces, en la parte aquí del buscador colocarías este prompt que me está apareciendo aquí a primera pantalla, y yo te digo eso porque puede ser que a ti no te aparezca. Entonces simplemente tú colocas aquí, en este caso, Midjourney, ya. Bueno, voy a escribirlo. Ok, ahora, ¿por qué colocamos esta palabra clave como tal? Porque haz cuenta que Midjourney hace referencia a una página que es propiamente generadora de imágenes, ¿sí? Entonces, a la final, lo que nosotros coloquemos aquí nos va a mostrar propiamente para cualquier otra plataforma, página que nosotros utilicemos, porque a la final lo que nosotros queremos es generar los prompts, ¿sí? Ahora, cuando yo le doy clic aquí, vas a ver que tengo distintas opciones. Tú también puedes probarlo. O sea, lo mejor que tú puedes hacer es probar y que veas cuál es el mejor para ti. Vas a ver que aquí me sale un generador de prompts que dice Midjourney. Hay otro que dice también que, o sea, nos permite crear hasta como 6 diferentes de estilos. De aquí tengo otro que, por ejemplo, digamos, tú quieres hacerlo como aquí dice como foto para inteligencia artificial o tipo artística, ¿sí? Entonces tenemos aquí este prompt. Aquí hay otro que, bueno, estos vienen a ser como variantes, ¿de acuerdo? Y aquí hay otro, dice, por ejemplo, para detalles, o sea, que queremos una imagen que sea altamente con características únicas, bien detalladas, entonces nos va a servir eso. Entonces aquí tenemos eso, ¿sí? Bueno, yo aquí voy a simplemente a colocar este que está aquí, le doy clic aquí, ¿sí? Y aquí vamos a colocar la keyword, ¿sí? La keyword simplemente viene a ser lo que nosotros queremos ver, pero ya no vamos a matarnos escribiendo detalladamente, sino solamente la idea general de lo que nosotros queremos ver en la imagen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, voy a poner lagarto supongamos que yo quisiera una imagen de esto, ¿sí? Entonces simplemente ahí le doy enter y listo, ¿ya? Entonces aquí vas a ver que me crea lo que sería en base a lo que sería la idea general. Entonces de aquí me va creando el posible prompt de lo que yo quiero, digamos, recibir, ¿no? Entonces vas a ver, y en este caso me genera varios prompts, ¿ya? Y esto es algo muy bueno. ¿Por qué? ¿A qué es a lo que voy? Ya que yo puedo ir probando, porque haz cuenta, cada vez que nosotros coloquemos un prompt, cada uno es diferente. Entonces, por ejemplo, aquí esta es la idea general que yo quiero ver representada, pero aquí, por ejemplo, me coloca en un laboratorio, dice, con detalles tatarata. Si tú quisieras en algún lugar específico, cambiarías de eso y simplemente lo vas reemplazando. Pero la ventaja de esto es que aquí te van dando o sea, las ideas de cómo tú puedes ir cambiando, modificando a partir de lo que es la idea general. Entonces vas a ver que aquí coloquen la selva, ¿ya?
Y aquí dice con una textura metálica, desgastada, con ojos brillantes, Incluso estos prompts vas a ver que aquí en cada uno va variando, ¿no? Entonces aquí te habla de atmósfera luminosa, aquí habla, por ejemplo, natural y exótica, y aquí hay otro, por ejemplo, que dice ilustración acuarela, o sea, va a variar, ¿no? Entonces esa es la ventaja cuando nosotros lo hacemos de esta forma, porque nosotros simplemente generamos a partir de lo que sería la idea general. Y digamos que aquí están generados 4 prompts. Yo puedo decirle, puedes darme 3 prompts más. Vamos viendo. Y mira, ahí te va creando otros más, ¿sí? Entonces la ventaja de eso es que tienes, o sea, para crear imágenes únicas, propias de ti, y simplemente creando los prompts adecuados. Entonces ahora, a modo de ejemplo, lo que yo voy a hacer es simplemente voy a colocar, en este caso, voy a copiar todo esto que tengo aquí, que esté bien a ser mi prompt, y lo voy a colocar en un generador de imágenes, ¿sí? Para que veamos, o sea, si este prompt que nos ha generado, qué resultados nos arroja. Entonces acá en PicFinder simplemente le pego todo lo que era el prompt, le doy enter y vamos viendo qué resultados nos arroja. Entonces mira, en este momento, en cuestión de segundos, ya se ha generado lo que es la imagen que yo prácticamente le coloqué ahí de lo que yo quería mostrar. Y mira qué cosas interesantes nos va creando, ¿no? Entonces, y haz cuenta, nosotros solamente colocamos lo que fue la idea general, que era el lagarto verde robótico, y el resto ya lo fue generando, en este caso lo que sería ChatGPT, ¿no? Entonces mira, aquí vamos teniendo diferentes imágenes, entonces tú ahí puedes ir viendo la que más se ajusta a lo que tú requieras para tal cosa, ¿no es cierto? Entonces ahí ya lo vamos teniendo. Y recuerda, si es que tú, por ejemplo, me voy a regresarme de nuevo para acá, ¿sí? Quisieras probar otro, entonces das cuenta, mira, para que te des cuenta la diferencia, voy a copiar de nuevo este prompt y voy a generarlo aparte para ver qué resultados nos arroja. Entonces aquí le pego este nuevo prompt y vamos viendo ahora los otros resultados que nos va a arrojar aquí, ¿sí? Así que vamos viendo y listo, ¿no? Entonces mira, qué genial. A mí me gustó mucho más esto porque claro, el entorno que es en medio de la selva le hace ver ya más natural, y a pesar de que se le puso como robótico, pero se ve mucho mejor, ¿no? Entonces mira esas imágenes tan espectaculares, tan chéveres, y es eso, ¿no? Entonces si es que tú por alguna razón ves que el resultado que tú estás recibiendo en las imágenes no te gusta o no es lo que tú estás buscando, te sugiero que revises bien el prompt, la instrucción, y en base a eso tú puedes obtener los resultados que quieras, ¿sí? Como puedes ver, aquí ya me va generando, hay imágenes pero me gustan mucho, estas están muy detalladas, como lo puedes ver, y haz cuenta, todas estas imágenes son únicas, ¿sí? Estas no tienen derechos de autor, todo eso, entonces tú les puedes utilizar, y hay cosas bien locas, ¿no? De cómo me va generando. Y así yo podría ir probando con los distintos prompts para ir buscando la imagen que yo más quiera en base a mis necesidades y lo que yo esté buscando, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que yo te quería comentar, cómo tú puedes ir generando prompts muy buenos, ¿sí? Sin necesidad de cursos de inteligencia artificial. Así que bueno, espero que lo puedas aprovechar y sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.